diaria. Recuerden que la prevención en salud es lo más importante, por ende debemos tratar de cuidarnos, ¿no? Evitar que lleguemos a tener una enfermedad, porque eso nos va a causar un tema de mayor inversión, de mayor tiempo y de mayores problemas y complicaciones. Por ende, apoyemos el tema del chequeo preventivo, no solamente para nosotros como adultos, sino para nuestros niños y nuestros adultos mayores, y así completamos todo el círculo del entorno familiar que tenemos y que debe ser saludable. Justamente el 6 de mayo, ayer, fue el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta, ¿no? Que es una enfermedad, una condición conocida como los huesos de cristal, que lamentablemente en Perú tienen más de 1.700 casos, y a nivel mundial se calcula que uno de cada 10.000 o 20.000 personas la padecen. Por ello es importante acudir a los centros médicos, policlínicos u hospitales de la zona donde ustedes viven ante la sintomatología, que normalmente es un poco diversa, pero frecuentemente se da con la esclera azulada, pequeñas caídas, pequeñas fracturas, problemas para movilización, la escoliosis que se suele presentar sobre todo en niños, y el dolor muscular y el dolor que dicen que me duelen los huesitos, ¿no?, de las articulaciones. Es una justamente condición que debe ser evaluada por un médico. Por ello, acudamos siempre cuando el paciente comienza a sentir una sintomatología difusa, ¿no?, que lamentablemente abarca varios casos, varios temas, y que se ve afectada la producción de colágeno de nuestros pacientes. Así que es importante, ante la sintomatología, acudir al especialista. Idealmente, como le digo, el médico, el traumatólogo lo van a evaluar. Es parte de las enfermedades raras que no son muy frecuentes, pero están presentes, y esto los puede llevar, si es que lo dejan pasar o no le dan importancia al caso, a perder la movilidad completa, a andar en silla de ruedas y tener un proceso, si es que lo detectan a tiempo, mucho más largo de medicina física y rehabilitación. Entonces, todo esto ayuda a que estemos atentos a cualquier sintomatología. ¿Tienes molestias? No te automediques, acude a tu médico para que te pueda evaluar. Y pasamos al tema central del día de hoy, que vamos a hablar con el doctor Renzo Chavieri del Policlínico Santa Clara sobre las parasitosis y las miasis, temas bastante frecuentes en nuestro día a día y que es importante conocer un poquito más para tomar las precauciones del caso. Así que no te pierdas la entrevista central, compártela y no dejes de verla. Vamos a ver. Cada vez son más personas confiando en Policlínico Santa Clara. Gracias por contar con nuestra atención, ya sea de manera presencial o a distancia. Estamos de aniversario y queremos saludar a todos los que nos han acompañado durante estos 14 años. Continuaremos siempre comprometidos con todos ellos, brindando un servicio de calidad y una esmerada atención por muchos años más. ¡Feliz aniversario, Policlínico Santa Clara! Volvimos, y para hablar de un tema súper importante en este inicio ya del colegio. Los niños se duermen, no quieren comer o quieren puros dulces. Para ello justo vamos a entrevistar al doctor Chavieri, que nos va a hablar sobre el tema de la parasitosis y la miasis. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Sofía, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente poder hablar con usted, ya que es un tema que no solamente en Lima, sino que a nivel nacional nos afecta, porque sobre todo en provincia, a veces la técnica de lavado para comer alimentos o para prepararlos no es la idónea. Sí, el tema de lo que es parásitos o miasis también aparte, ¿no? Otro tema aparte, es algo a tener en consideración, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho lo que es la higiene, una correcta preparación y lavado de los alimentos, ¿no?, para evitar la infestación de parásitos. Existen muchos tipos de parasitosis, son demasiados para estar mencionando. Claro, ¿no? Como somos un país de distintos tipos de regiones, tenemos un área de medicina tropical, pero que igual no se da abajo, con la cantidad de variedades, de casos que tenemos, realmente un trabajo ingente, grande. Sí, y por la realidad en la que vivimos, especialmente en provincias, en la cual se está más en contacto con la naturaleza, lugares donde tal vez el agua no está muy bien cuidada,
o incluso los lagos, lagunas, suele estar este tipo de parásitos. Y si uno al menos tiene una pequeña herida, un pequeño rasguño, puede ser el inicio de lo que es una posible infección por los parásitos. Así es, ¿no? La piel, además de ser uno de los órganos más largos del cuerpo, más grandes, es nuestra barrera de protección, ¿no? Si nos cortamos, nos hacemos una heridita y la dejamos, ya se va a curar sola, es la puerta de entrada para cualquier tipo de infección. Algo sencillo, de repente una inflamación, un enrojecimiento o llegar incluso a una celulitis. Sí, en este caso sí, hay que tener cuidado siempre con todo lo que son heridas, raspones. Todo puede llegar a ser una entrada a una posible infección, ¿no? La más simple herida puede generar ahora, puede salir en cualquier parte del cuerpo, no necesariamente va a salir en la mano y la piel, pues hay lugares en los cuales es incluso incómodo porque puede salir en las nalgas, en hombros, puede salir incluso en la zona inguinal o testicular, lo cual también llega a ser muy doloroso. Así es, ¿no? Incluso en la cabeza, en cualquier zona donde tengamos piel, obviamente es una barrera que nos protege, pero si es que se ve afectada, produce este tipo de problemas. Hablando netamente de la parasitosis, doctor, esto lamentablemente hace que nuestros niños no absorban todos los nutrientes que deberían y que necesitan para su crecimiento. Sí, como mencioné antes, existen diversos tipos de parásitos. Lo más común o general es que se alojen en lo que es el sistema digestivo, por lo cual en el ser, en este caso el niño, puede generar ciertos problemas digestivos, no una muy buena asimilación de lo que es los alimentos que está ingiriendo, puede generar fatiga, sueño. Existen diferentes tipos, pero los más generales son esos. Claro, ¿no? Y puede llevarlos incluso a una anemia, ¿no? En algunos casos, porque es una combinación: mala nutrición, inmunidad baja y encima la parasitosis, o sea, el desastre, ¿no? Para que nuestros niños no crezcan, como se dice, no se concentren y no puedan avanzar y sobre todo no quieran comer, ¿no, doctor? Porque se sienten llenos ellos, ¿no? Claro. Con otras cosas y lamentablemente el que está llenándose es la larva, la tenia, el bichito que tenemos ahí en la barriguita y en los intestinos y en toda la zona digestiva que nos complica la vida. Entonces, ¿qué es lo ideal, doctor? Aparte, obviamente, de venir a ver en consulta una atención ante esta sintomatología. Claro, en estos casos lo primordial es la prevención. La prevención siempre va a ser la higiene, el correcto lavado y cocinado de lo que son los alimentos, ¿no? Cualquier tipo de, incluso vegetal o en este caso la proteína que viene de la carne, ¿no? Sea de cerdo, de res, siempre un buen tipo de cocina, de hacerlo, prepararlo, De ¿no? cocción, porque a veces quieren tres cuartos, a media. Eso depende mucho del lugar donde compren el producto, porque si lo compran en un lugar de dudosa reputación, obviamente tienes que la cocción debe ser muy buena para ese alimento. Así es, ¿no? Entonces es importante. Y sobre las verduras que usted menciona, ¿no? A veces vamos a comer, no sé, nuestro pollito a la brasa, que nos encanta, tan peruano, y decimos con ensalada fresca o cocida, nos preguntan, ¿no? En la mayoría de casos. Y muchos, como yo, frescas, pero dadas las circunstancias del tema de las parasitosis, del tema de salud, lamentablemente ya ahora pido ensalada cocida porque no hacen todo el proceso en muchos lugares, no todos, ¿no? De desinfectar adecuadamente las verduras y las frutas. Entonces se quedan ahí las garritas y nosotros, como es una ensalada fresca, mal lavada, solamente la lavan. Otros dicen que el limón le va a quitar. Otros dicen que ¿cómo se llama esto? El extracto de manzana, doctor. El vinagre. El vinagre le quita. Y ya científicamente está comprobado, hemos hecho un TikTok al respecto, de que no, tiene que desinfectarse con cloro, agua hervida fría. Es todo un proceso que lo vamos a repetir en el link, pero es importante saber de que nos estamos exponiendo, ¿no? Sobre todo los niños que no tienen muchas defensas, aún más. Entonces es importante, o también vamos a poder contraer el Helicobacter pylori, ¿no? Es una enfermedad que últimamente acá en Perú se está dando un mayor incremento, especialmente en población joven, ¿no? Porque cuando eres joven tiendes a consumir alimentos en lugares rápidos, donde tal vez no hay un buen lavado, un buen cuidado de los alimentos, específicamente de las verduras. Y lamentablemente, como ya creo antes incluso he mencionado,
El Helicobacter pylori se confunde mucho con gastritis, ¿no? Son síntomas muy similares en un inicio y ya en progresión de enfermedad con el tiempo va cambiando. Pero sí, ese es uno de los problemas que se está dando acá en Perú y que cada vez va a seguir aumentando más, y lamentablemente es más en población joven. Claro, y es algo tan sencillo de cuidarse, ¿no? Del tema del aseo de manos y de las personas que lo preparan, porque esto puede suscitar que empiece con un Helicobacter pylori, luego una úlcera, incluso puede manejarse hasta en el caso de que tenemos un cáncer de estómago. Entonces no esperemos por algo tan sencillo manejar una mala higiene, ¿no? Entonces, acudir, sintomatología, acudir al médico para que él justamente los evalúe, ¿no? ¿Con qué tipo de exámenes, doctor, se necesitarían para corroborar ese tipo de diagnóstico? Existen diferentes métodos, ¿no? El más usado por el especialista, que en este caso debe ser el gastroenterólogo, es una endoscopía, ya que en cierta medida sí es mucho más preferible ver, ¿no? En caso de que tú ya hayas tenido pero quieres tener un control, no necesariamente necesitas hacerte una endoscopía todos los años. Tal vez si es que has llegado a un punto en el cual ha generado algún cambio en el epitelio de tu estómago, que te lo han debido mencionar, capaz ahí sí el control debería ser endoscópico. Pero si no, exámenes de sangre como inmunoglobulinas, ¿no? Existe el test de aliento, el cual ya no es muy usado, pero el de inmunoglobulinas actualmente se usa frecuentemente. Claro, ¿no? Y es importante hacerse estos dosajes en sangre para tener un primer avance, ¿no? Y en base a ello el doctor puede mandarle que consulta al especialista, el especialista le puede hacer la endoscopía con una biopsia o no, de acuerdo a lo que ubica, lo que encuentre. Pero si es que usted no da ese primer paso de acudir a un consultorio y irse a la botica, a la farmacia cercana y automedicarse, poco a poco van a complicar su salud porque van a decir, ya hoy día me pasó. A la semana, al mes, y este es un proceso silencioso, ¿no, doctor? Que va avanzando y luego ya vienen a consulta cuando no se puede hacer nada, cuando ya tiene todo un problema o ya tiene un tumor o una úlcera sangrante, ¿no? Ya es un tema ya que ni siquiera se puede ver presencial ambulatoriamente, sino ya tienes que ir a un hospital o una clínica porque necesitas otro tipo de manejo. Entonces esto es muy importante, e incluso, doctor, hemos tenido casitos también en el área de obstetricia y ginecología donde lamentablemente esta parasitosis, ¿no? Porque las larvitas, los oxiuros, todos estos bichitos que están en las verduras y las frutas mal lavadas salen por el aire las noches, ¿no, doctor? Buscando justamente el tema de la zona húmeda, y en las niñas se da frecuentemente que se autocontaminen, ¿no? Y en las adultas también he visto señoritas, jóvenes o mujeres que no tienen relaciones sexuales que se autocontaminan porque estas larvitas salen, ¿no? En la noche y migran hacia la vagina y obviamente la contaminan, y es ahí donde viene el descenso, la inflamación. Dicen, no, si vengo a consulta de control, excelente, ¿no? Y vemos, y ¿te manchas tu ropa interior? Sí, todo el tiempo desde niña, y no se han hecho ver, ¿no? Entonces es importante acudir al médico idealmente, si es que tienes la posibilidad de ir al pediatra o al área de obstetricia y ginecología. Es importante para que te evalúen, porque esto hace justamente que los niños tengan picazón, dolor, el prurito que los molesta, ¿no? Les incomoda. Y lamentablemente, como usted mencionó, lo dejan pasar con los años, eso va generando problemas. Siempre he dicho que hay que tener cuidado a una enfermedad, no hay que darle chance de que avance, porque el problema va a ser más adelante. Esa enfermedad capaz haya generado resistencias, haya generado ciertos problemas que incluso un tratamiento habitual no lo va a solucionar. Y uno se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué? El por qué es porque nunca lo has visto en su momento, lo has dejado pasar y pasar y pasar. Y así como los parásitos, también existe con las enfermedades bacterianas. Se acostumbra mucho a usar medicamentos muy fuertes, ¿no? Para algo tan simple que cuando llega el momento en el cual uno requiere esos medicamentos fuertes, ya no hacen efecto. Así es, se van a las ampollas, las endovenosas, cuando de repente solamente es necesario una pastillita, un antibiótico recetado por un médico, ¿no? Un especialista para que los evalúe adecuadamente y eso no siga creciendo, porque incluso se automedican además de mal con cualquier cosa por poco tiempo, no cumplen la dosis. O sea, el tratamiento debería ser de 10, 7 días y toman 3 días. Ya me siento bien. Entonces, ¿qué hace ese bichito?
toma fuerza. Y así se suscitan todos los problemas, como bien menciona el doctor. Entonces, esto es importante porque afecta justamente a los más vulnerables, o los niños o los adultos mayores, ¿no? Que no los dejan justamente nutrirse y tener una inmunidad para poder defenderse de la gripe, de la neumonía, de cualquier enfermedad, de cualquier índole, porque su inmunidad está baja. Porque obviamente el que está sano, fuerte y robusto es esa, no esa tenia, no esa Ascaris lumbricoides que están pero gigantes, ¿no, doctor? Entonces es importante que sí o sí, con un examen también como un parasitológico seriado, ¿no? Sí, un parasitológico seriado de 3 días por lo general. Incluso se debería hacer todas las personas una vez al año. Sobre todo si viven con niños, ¿no, doctor? Específicamente también, con niños, incluso con animales. Sí. ¿No? Una vez al año, incluso desparasitarse, no solamente en las mascotas, el ser humano también debe desparasitarse al menos una vez al año para evitar esos problemas. Y eso es en consulta, porque ahí justamente le va a explicar el doctor, nosotros, que cuando uno lamentablemente en el colegio los niños, ¡ay, quiero la galletita! Pero antes el niñito se raspó adelante, atrás, en todos lados, y con esa misma manita le dio de comer, le invitó a su amiguito y todos se contaminaron. Llega el papá, papá, yo te doy de comer en la boca. Y lo contaminó el papá, a la mamá, incluso hasta la nana debe darle tratamiento si tenemos personal en casa. También de apoyo, también si prepara con ustedes, si prepara la comida, también tiene que tener tratamiento. Es realidad a todo el entorno que va de ese niño o de la persona que tiene, como usted bien dice, que ahora somos pet lovers casi todos, que tienen mascotas y la contaminación está ahí, pero fuerte, ¿no? Sí, lamentablemente el contacto con todo lo que podría llegar a contaminarnos siempre va a estar presente. Sí, porque las mascotitas, ustedes saben que bien limpiecita, se limpia sola con su lengüita por todos lados. Entonces eso pasa nuevamente a las manitos, ¿no? Al control remoto que tenemos en casa, al silloncito donde nos sentamos a comer, porque a veces en el comedor sí, a veces no, vamos a ver una película y todos estamos ahí contaminándonos fuertemente. Entonces ese tema de la zona de higiene, como usted recalca, es importante no solamente para todas estas zonas, sino para la zona aledaña donde nosotros dormimos, comemos, nos sentamos. Toda la casita tiene que tener una limpieza una vez a la semana, sí o sí. Y en el caso, doctor, de la miasis, que es un tema interesante que nos están preguntando, nos han mandado muchas preguntitas. ¿Cómo lo abordamos? La miasis es una infestación de la larva de la mosca que se da dependiendo del lugar, puede darse en piel o en cavidades. Por lo general suele ser más por contacto, ¿no? Uno puede estar en contacto crónico, constante, con lo que serían los huevos de la mosca, ¿no? Que estos tienden a infectarse en la piel, ¿no? También pueden encontrarse tal vez en mosquitos o garrapatas que han estado en contacto con estos huevos de mosca y ellos al picarnos a nosotros, ¿no? Nos están poniendo los huevos y así se suele dar lo que es la miasis, ¿no? La infestación de las larvas de la mosca. Ese es lo más complicado, ¿no, doctor? Porque ya hay... Claro, no es tan común por el hecho de que usualmente nadie está en contacto constante, ¿no? En lugares tal vez en provincias donde se crían animales, se podría dar, ¿no? En criaderos más que nada, pero digamos en ciudad, como usted mencionó, la limpieza una vez a la semana al menos, ¿no? Para evitar todos esos problemas, pero en lugares donde hay más de crianza de animales, se puede llegar a dar, ¿no? Claro, porque ahí ya no hay tanto asfalto, no hay tantos sitios, sino que todo está al aire libre, entonces es un poco más complicado, ¿no? Incluso se han dado muchos casos donde las personas sienten que estas larvas de las moscas, ¿no? Y otros bichitos están caminándoles en la piel, ¿no? En el cuero cabelludo hacen un pequeño forúnculo, un pequeño granito y una vez si tienen les dolió y se olvidaron. Y de ahí sienten que les camina, esa gente con piojos, dicen, hay que lavar la cabeza, nada, no, y sienten que adentro, dentro del cuero cabelludo, adentro, justamente está que les camina y es exactamente lo que les sucede, ¿no? Que tienen esa sensación de que algo les pasa y ya comienzan a tener otros problemas, ¿no, doctor? Hay que tener mucho cuidado, justo me ha hecho recordar, hay que tener mucho cuidado cuando mencionan específicamente los niños, que les pica mucho la cabeza, que tienen piojos y lo primero que hacen es querer curarlos de llevar a un médico. Hay muchos casos y son muy frecuentes de niños que llegan porque los padres, los abuelos se han dicho de querer ayudarles
les han echado baigón. Y es un antiincorporado que al final de cuentas el pequeño le causa incluso ataques epilépticos, ¿no? Le causa convulsiones, no epilepsia sino convulsiones como tal, ¿no? Y no es un método que se debe usar de ningún ser humano. Petróleo, he escuchado baigón, aceite, todo he escuchado realmente, pero ahorita se ven más casos, ¿no? Sí. Pero es esto una llamada de alerta porque no se deben utilizar las cosas que los vecinos, amigos o el internet nos dice. Para eso tenemos un médico, y si en el peor de los casos no pueden tener una atención presencial, con la tecnología es un tema virtual, ¿no? Y la telemedicina avanza mucho y hay que utilizarlo. Utilicemos la tecnología para lo bueno, no solamente para el chat, para el meme, para el chiste, para la videollamada, sino también para ese tipo de cosas, porque es importante salvaguardar la salud de las personas, ¿no? Otras veces con la miasis es el tema de la piel, ¿no? Que ya comienza a tener una reacción mucho más fuerte. Tienen incluso que hacer un lavado, ¿no, doctor? Quirúrgico a veces para remover estos huevitos. ¿Qué tanto tiempo ha pasado desde la infestación? Están penetrados los huevitos en la piel, ¿no? Se da la limpieza. Y en el peor de los casos tomar medicación antiparasitaria más que nada. Por lo general la medicación antiparasitaria no es tampoco muy larga el tratamiento, suele ser periodos cortos, de un día hasta 3 días máximo, usualmente, ¿no? En los casos más leves que digamos. Claro, por eso es importante que acudamos al médico, no se automedique, y si es que tiene su niño que no quiere comer, está quedando chiquito, acuda justamente al médico o idealmente al pediatra para que los evalúe y les haga un chequeo general, preventivo, que vea cada parte, porque ahí tenemos percentiles de peso y talla. Entonces estas cosas es importante valorarlas y es que queremos gastar menos también, ¿no? Porque lamentablemente las personas cuando ya tienen la enfermedad, tratamiento, que ir, que regresar, que llevarlo continuamente a sus terapias, si que fuera necesario en cualquier tipo de enfermedad. En cambio, cuando ya es preventivo, vas a tu chequeo, encuentras de repente alguna cosa simple, la solucionan y ya no tienes que estar invirtiendo tanto tiempo ni tanto dinero en curar algo que no existe porque lo detectaste a tiempo. Y hasta con el cáncer, ¿no, doctor? Imagínense la posibilidad que tendríamos nosotros esa conciencia de manejar el tema preventivo la mayor parte del tiempo para el tema de salud sobre todo, ¿no? Así que, doctor, recomendaciones finales, doctor. Siempre prevención, higiene, cuidados, lo que es manos, pies, nuestros alrededores, las zonas que tenemos más contactos, una buena cocción, un lavado de los alimentos, ¿no? Siempre el tema preventivo, tal vez pueda sonar un poco espeso, ¿no? Siempre mencionarlo, pero en realidad es una manera muy grande de evitarse problemas más adelante. Así es, así que ya saben, si ustedes van a hacer la ensaladita en casa, bueno, porque van a hacer todo el proceso de desinfección. Si es que van a la callecita y saben que es un lugar donde de repente la comida sale así todo el día, cada rato, una ensaladita cocida o simplemente ese día no comes ensalada en la calle y te ahorras todo un problema de salud. Así que importante, esperamos que la salud pública en el Perú mejore algún día para que nosotros podamos de repente atender a más pacientes más tranquilamente. Así que cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes a las 7, compartan la información para poder. Si tienes problemas con el hígado porque tomas o consumes mucha medicación, utiliza el magnesio de Extramag. Adicionalmente, si sufres de dolores constantes de cabeza, tienes la glucosa elevada, eres hipertenso, el colesterol que tienes en sangre ya te anda mareando, utiliza Extramag. Tiene zinc y magnesio, además de selenio, estos dos últimos son antitumorales. Si es que hay problemas en la familia de cáncer, el Extramag te va a ayudar notablemente, así como el complejo B, todas las vitaminas para que evites la ansiedad, la tristeza y puedas disfrutar tu día a día y avances. 2 meses y medio de tratamiento en una cucharadita dosificadora de 10 gramos para vertirla en un líquido tibio o cualquiera de tu preferencia, disolverlo bien y consumirlo y obtener los beneficios de Extramag. Cuídate por tu salud. Bueno, qué interesante el tema central de hoy, la parasitosis, que lamentablemente todos los niños
prácticamente la sufren y algunos adultos también. Así que hay que hacer un chequeo preventivo, lavarse bien las manitos, acudir ante las sintomatologías. Si tu niño no quiere comer, es un buen síntoma, rechina los dientecitos, como dicen, también es un síntoma que hay que tomar en cuenta y ir al médico. Si es que no te has desparasitado una vez al año, estás corriendo el riesgo de tener estos bichitos dentro de ti y que afecten tu salud a la larga. Así que es importante tomar en cuenta estas recomendaciones y también una buena noticia, después de mucho tiempo que se está implementando el MINSA móvil. Hay que llamar al 106 para que se puedan coordinar las atenciones domiciliarias, ¿no? Van a ir con campañas itinerantes en diversas provincias y ciudades de Lima y del Perú para que puedan llegar un poquito más a la población que no tiene acceso, que no tiene tiempo y que necesita el tema preventivo con el tema de consultas, de imágenes de rayos X, bibliografía, de laboratorio, de terapia física, rehabilitación, consulta a domicilio. Así que si quieren inconvenientes, comiencen a llamar al 106 para averiguar si es que ya se puede acceder a la atención a domicilio o cuándo está programada la siguiente atención en general como campaña. Importante hacer uso de los servicios de salud básicos, pero más que nada ir al tema preventivo. Si ya sientes alguna de estas molestias de salud, que tienes dolor, no puedes dormir, tus actividades no son las mismas, te sientes mal, cansado, acude a un médico, acude a un centro clínico, un policlínico o el hospital más cercano que tengas para que te puedan evaluar, no te automediques. Y si vives muy lejos, yo estoy a 2 horas porque estoy en un caserío lejos de mi provincia, el tema del celular sí hay señal todavía en muchas de las zonas y puedes utilizarlo como telemedicina, que también es parte de este programa. Entonces ellos se van a direccionar con el tema de la llamada, de la videollamada o de la llamada por el Zoom. Van a haber varias formas de manejarse, por ello es importante que tú te enteres y que formes parte de esta gran iniciativa, sobre todo si tú de repente vives en un caserío un poquito alejado y eres el profesor o eres el encargado del área, para que te contactes y se puedan hacer este tipo de gestiones con el área de salud. Así que no dejes de atenderte en el tema preventivo, acude a tu policlínico, a tu hospital de confianza para que estés bien de salud y sobre todo el tema de la forma como vas a tratar tus enfermedades, cómo vas a dar un seguimiento al diagnóstico que te han encontrado. Eso es muy importante, no lo dejes, solamente lo detectaste y ya te dijeron, termine el tratamiento para que te olvides del tema y puedas seguir avanzando. No dejemos tampoco de ver, por favor, el siguiente programa todos los miércoles a las 7. Compartan la campanita, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes para poder seguir hablando del tema de salud, que es muy interesante, muy importante, que esta información no se quede en ustedes ni con su familia, sino con su entorno en general, la gente del trabajo, del barrio. Siempre hay alguien que necesita un apoyo, no solamente el físico, sino también el de salud mental. Es muy importante que lo valoremos, incluso a veces nos juega en contra la salud mental y desmerece la salud física, ¿no? Afecta a la salud física y todo empezó con un tema de ansiedad, un tema de estrés que complementó un problema de salud que podamos tener. Así que no dejen de atenderse, acudan a sus médicos para que los podamos ayudar sin ningún problema. Cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles a las 7 en Ponte Salud. En Claramente Natural encontrarás productos orgánicos y naturales de calidad como mantequilla Cucalas, esponja vegetal Lufa, tofu, cochayuyo, frutos secos, carne de soya, chocolate de cacao, queso de cabra, panela, cusuro. ¿Qué esperas? Pide ya.